Bueno, esta es la avenida Javier Prado, el primer día de la cuarentena, ¿no? Salí a la calle y vi que no había ningún alma en la calle, parecía un pueblo fantasma, parecía una película de terror, ¿no? Y es que lo que para mi generación, la pregunta de la cuarentena era una pregunta rebuscada para el examen, pues para nosotros, para ustedes ahora va a ser una cosa de solamente recordar algunas cosas que han vivido, ¿no? Ocurren cambios significativos en la historia de los países, de la humanidad, y la pandemia del COVID-19 fue un ejemplo claro de ello, ¿no? Ha sido un antes y un después, ¿no? No volvimos a ser igual que antes, parecería pues seguir repitiendo lo que sale en la televisión, pero eso es así, ¿no? Hemos pasado a una virtualidad que antes nos era esquiva, que nos era rara, desconfiada, ¿no? Eh, ha sido uno de los grandes cambios. Ya no podemos ver la odontología, por ejemplo, o la educación, si no es a través de la tecnología 3D, el flujo digital y todas esas cosas. Ya los conceptos de telesalud, telemedicina, teleeducación, la educación virtual, el uso de simuladores, todo eso que era algo lejano, ¿no? Que se veía como caro, ¿no? Difícil de conseguir, ahora pues es pan de todos los días en nuestra vida diaria, ¿no? La realidad virtual avanzada o aumentada, como quieran llamar, ha cambiado todo por completo, ¿no? Esto se le llama paradigmas, ¿no? Un paradigma es un cambio de la visión de la realidad, ¿no? Hemos cambiado nuestra visión del mundo que veíamos hasta hace poco tiempo. Y así también sucedió en la imagenología, ¿no? Yo cuando estaba en la universidad a mí me enseñaron radiología, a mí no me enseñaron imagenología, porque el estudio de imágenes imágenes digitales como lo conocemos ahora en realidad no existía, ¿no? Y esto fue motivo de un cambio, ¿no? A partir de un invento llamado el tomógrafo. El tomógrafo apareció pues en el mundo en el año 1979. En el año 1981, acá vemos a Wolfgang Hausel, ganador del premio Nobel. Él fue un físico quien dirigió el equipo de profesionales que inventó, ese es un invento, entonces no es un descubrimiento, no es un hallazgo, es un invento, que permitió pues ver el interior del cuerpo. El objetivo de la tomografía fue ver, observar el interior del cráneo, porque la radiografía no permitía ver las estructuras al interior del cráneo. Es imposible porque la de rayos X no puede penetrar la caja craneal. Por lo tanto, esto fue una revolución. Esto fue también un cambio de paradigma. Fue un antes y un después. Acá lo vemos recibiendo el premio Nobel de Fisiología, ¿no? Que es el equivalente al premio Nobel de Medicina, porque no existe el premio Nobel de Medicina en el mundo. Entonces, eso fue el invento de Hounsfield, la tomografía, ¿no? Y algo que para ustedes ya ahora es inadmisible, ¿no? Es decir, no pueden hacer odontología sin tener contacto en cualquiera de las especialidades con la tomografía, pues esto ha sido algo realmente impresionante, ¿no? El poder ver dentro del cráneo ya era una novedad, ya era algo importante, ¿no? Y esto lo vimos un poco el día de lunes que tuve práctica con un grupo de alumnos, les decía que en el caso de la radiografía, ¿no? El término es lo que está en amarillo, es decir, cuando nos toman una radiografía de frente o de atrás, ¿no? De delante a atrás o de atrás a adelante, se llama incidencia frontal. Cuando nos toman una radiografía desde el costado, de perfil, se llama radiografía lateral, ¿no? Y cuando se toma la radiografía desde abajo o desde arriba, se llama radiografía axial, ¿no? Eso está clarísimo. En el caso de la tomografía, la terminología es diferente, no se dice frontal, se dice coronal, porque el corte o reconstrucción es paralelo a la sutura coronal, ¿no? Por eso le llaman corte coronal. En el caso de la vista lateral, ¿no? Que usamos como término en la radiografía, no se dice lateral, se dice sagital, porque en tomografía la reconstrucción o el corte es paralelo a la sutura sagital, ¿no? Y axial sí es axial porque es paralela al eje axial del cuerpo, que es la columna vertebral, ¿no? Entonces, esa es la terminología que nosotros debemos de usar cuando revisamos o cuando evaluamos una tomografía. Y la tomografía, pues, no es otra cosa más que una reconstrucción del cráneo, de una parte del cuerpo, de tejidos duros o blandos, y permite observar cualquier densidad posible, ¿no? Existente en la realidad o en la naturaleza.
Y para ello la tomografía utiliza como referencia el agua, ¿no? El agua es utilizado como valor arbitrario de cero. Quiere decir que en radiología decimos radiolúcido o decimos radioopaco, ¿no? Radiolúcido, algo que tiene poca densidad como el aire, por ejemplo, ¿no? Y radioopaco, aquello que tiene mucha densidad y que se ve de color blanco en la radiografía. Bueno, entonces, como el parámetro o el valor referencial aquí es el agua en la tomografía, existen estructuras que son más densas o menos densas que el agua, ¿no? Por eso es que la terminología en tomografía no es radiolúcido o radioopaco, sino son imágenes hiperdensas o hipodensas, es decir, más densas o menos densas que el agua. Esto es una angiografía digital por sustracción. Es una tomografía especializada que solamente nos muestra en color naranja, ¿no? Nos muestra qué cosa, los vasos sanguíneos, es decir, estructuras con una densidad parecida a los vasos sanguíneos, es decir, el resto no aparece, ¿no? Es igual que cuando vamos al aeropuerto, ¿no? Y se nos ocurre, antes de pasar por migraciones, nos pasan por nuestras cosas personales las pasan por una pantalla, ¿no? Esa pantalla no es una radiografía, es un escáner, ¿no? Es decir, es un tomógrafo, ¿no? Que tiene la capacidad o la propiedad de detectar densidades, ¿no? Parecidas en ese caso a los alimentos o parecidos a las drogas, ¿no? Porque el objetivo de ese escáner, ¿no? Ese escáner en el aeropuerto es detectar, evitar que las personas pasen objetos contundentes, punzocortantes que puedan hacer daño en la tripulación del avión o que pasen objetos o sustancias prohibidas, ¿no? Por eso es el principio, el concepto de un escáner, ¿no? Y la tomografía tiene tiene hasta cuatro, ¿no? Existen hasta cuatro tipos de tomografía, pero las que más conocemos o más usamos son la tomografía volumétrica, como dice ahí, tomografía computarizada volumétrica, y la otra que es la tomografía espiral multicorte, ¿no? La tomografía espiral multicorte es la que usan generalmente los médicos, porque esa tomografía permite ver también los tejidos blandos, ¿no? Le piden una tomografía de abdomen, piden una tomografía de riñones, etcétera, ¿no? Entonces ahí el objetivo es evaluar un tejido blando. Pero esta tomografía volumétrica o espiral, perdón, tomografía espiral multicorte que usan los médicos, tiene dos limitaciones. La primera es que utiliza casi 300 veces más radiación que la tomografía volumétrica que nosotros usamos. Y en segundo lugar, la cantidad de cortes o tajaditas, ¿no? O reconstrucciones son menores que en la tomografía volumétrica. Es decir, cuanto menos cortes, la imagen tiene menos resolución, ¿no? Es menos precisa. Porque al médico pues no pide la tomografía para ver cosas pequeñas, ¿no? Porque ellos usan otro tipo de estudios para ese propósito, como la resonancia magnética. Pero nosotros sí queremos ver de manera detallada algunas estructuras, necesitamos más cortes, ¿no? Por eso es que usamos la tomografía computarizada volumétrica, que tiene un cabezal con un haz de rayos X un poco más abierto, un poco más colimado, ¿no? Que se le llama CONBIN, ¿no? Y muchos utilizan como sinónimo de tomografía computarizada volumétrica, tomografía CONBIN, ¿no? Que no sé si estará bien dicho, pero está arraigado pues en la literatura. Entonces nosotros usamos la tomografía computarizada volumétrica, ¿no? O CONBIN, que nos permite solamente ver tejidos duros nada más, ¿no? Vemos qué cosa, el hueso, los dientes, objetos metálicos. ¿Por qué objetos metálicos? Porque, por ejemplo, lo usamos en implantología. Por ejemplo, se usa mucho ahora en endodoncia, ¿no? Objetos radiopacos, que serían en la radiología convencional. Por eso es entonces que nosotros utilizamos la tomografía computarizada volumétrica. Y las imágenes, perdón, que son planas, ¿no? Las imágenes que son planas tienen mayor resolución cuanto más píxeles o píxeles, como quieran decirlo, tiene en este caso por milímetro cuadrado. Y hablamos ya no de píxel o píxeles, sino de megapíxeles, quiere decir 1 millón un millón de puntos o de píxeles en 1 milímetro cuadrado. Por eso que la cámara de vuestro teléfono, de su celular, es de mejor calidad
cuanto más megapíxeles tenga, porque la imagen tiene mayor resolución, ¿no? Ese es el concepto bidimensional. Cuando vemos el objeto en forma tridimensional, porque yo no quiero ver el cráneo del paciente o quiero ver la mandíbula del paciente o una parte de los maxilares del paciente, en forma tridimensional, entonces la unidad ya no es el píxel o píxel o el megapíxel, sino es el megapíxel. Es decir, 1 millón, ¿no? Ojo, 1 millón de píxeles por milímetro, perdón, de voxeles por milímetro cúbico, ¿no? Es el concepto. Y más adelante ya les hablarán en otros cursos de los famosos escáneres intraorales, ¿no? Que tienen como concepto de reconstrucción ya no el píxel ni el voxel, sino la mitad del voxel. O sea, el voxel es un cubo, la mitad del voxel pero en diagonal. Es decir, un cubo está formado o puede ser dividido en dos triángulos poliédricos, ¿no? Y cada triángulo volumétrico, poliédrico es un triángulo, es el lenguaje STL, que es el formato en el cual se guardan las imágenes producto de un escaneado, ¿no? Miren lo que ha mejorado. Y después ya la tecnología ha avanzado tanto que ya no solamente eh, se mide por la cantidad de voxeles, megavoxeles, ya no se mide por la cantidad de triángulos que representa el doble de un voxel, ¿no? Sino los puntos, las esquinas, los ángulos de cada triángulo poliédrico representa un punto y el conjunto de puntos es la malla de puntos, ¿no? Que se utiliza precisamente para todo lo que es el flujo digital o la tecnología 3D. Pero como no me quiero salir del curso, ¿no? Que también es parte del curso entender eso, recordemos entonces que las imágenes en la tomografía son guardadas en la computadora en megapíxeles, ¿no? Pero nosotros no podemos ver el objeto en forma tridimensional porque no tenemos un holograma, tenemos solamente la pantalla de la computadora, o tenemos la pantalla del televisor, o tenemos la pantalla del celular. Esa es una imagen bidimensional. Por eso, para que nuestro cerebro tenga la facilidad o la posibilidad de juntar imágenes y darnos una idea tridimensional de lo que estamos viendo, debemos ver o buscar en la tomografía dos cortes que sean perpendiculares entre sí para que nuestro cerebro lo que hace es reconstruir imaginariamente el objeto y le da una forma o una configuración tridimensional, aunque lo estamos viendo siempre en forma bidimensional por ahora, ¿no? Ya posiblemente en el futuro pues aparecerán los hologramas, ¿no? Como ya existen en muchas especialidades médicas. Y me adelanté un poco, el lenguaje STL o el formato STL almacena ¿qué cosa? Triángulos poliédricos, ¿no? La mitad del voxel. Y ese es el lenguaje en el cual se almacenan los escaneados, ¿no? STL significa S de estándar en inglés, T de triángulo, L de lenguaje. Es un lenguaje estándar de triángulos, que es el lenguaje de todos los escáneres que existen en el mundo. Pero las tomografías, ¿no? Las tomografías y todos los estudios digitales, es decir, no solamente la tomografía computarizada, sino también la ecografía computarizada, la resonancia magnética nuclear, es almacenada en un archivo o archivo de formato DICOM, como dice acá, ¿no? O DICOM, como quieran decirlo. Los archivos DICOM constituyen los cortes, ¿no? Archivados en forma digital, que para una tomografía de mínima calidad debería tener, pues, por lo menos actualmente unos 700 DICOM por corte tomográfico, ¿no? Si yo envío a un centro radiológico a un paciente para hacer una tomografía y el paciente, cuando abro la tomografía, veo que hay 400 DICOM, o le llamo la atención al radiólogo para que me mande más cortes, o cambio de centro radiológico, porque esa imagen no es tan precisa como una de 700 o de 800 o de 900 archivos DICOM, ¿ya? Entonces, el concepto de DICOM está acá, eh, es un medio de comunicación digital de imágenes cuando lo usamos en medicina, ¿no? Es el formato universal, así como hay PDF, así como JPG, DICOM, ¿no? Y las imágenes escaneadas, así también STL, ¿no? Y estamos aprendiendo un poco más de flujo digital. Entonces los escaneados se almacenan en un formato STL. Es así como se hace la impresión digital. Ahora se imprimen las prótesis ya no se enmuflan, las prótesis se imprimen. Los encerados no se hacen en forma manual, ¿no? Con la cera, ¿no? Ahora el encerado es digital, todo es digital, ¿no? Con inteligencia artificial.
Pero sin salirnos del tema, entonces, la tomografía sirve, y esto es importante para ustedes, porque ustedes van a ser colegas, ¿no? Odontólogos que van a vivir 100% en un mundo digital, ¿no? Para mí ha sido una opción. Bueno, ni siquiera opción, porque si no me metía al mundo digital me quedaba desfasado, ¿no? Me quedaba en la radiografía periapical, en la Bywin, qué sé yo, ¿no? Pero para ustedes ya es parte de su vida, ¿no? Es como el celular, ¿no? Yo de joven tenía no, yo no tenía celular, yo compré mi primer celular en el año 1997 cuando trabajaba en Villarreal, pero antes no tenía celular. Pero para ustedes ya no pueden vivir sin celular, ¿no? Es una generación diferente, ¿correcto? Entonces, igual sucede con la tomografía. Ya la tomografía es algo familiar y cotidiano. ¿Y qué ventajas tiene, no? Acá vemos, por ejemplo, una primera premolar superior, una pieza 2.4, ¿no? El paciente viene bajo la sospecha de que el diente se le ha fracturado. Y la primera opción cuando un diente se fractura, ¿no? Sobre todo en el tercio medio, es la extracción, no hay otra salida. Y cuando vemos la panorámica no se ve absolutamente nada. Cuando pedimos la tomografía, y este es un caso ya de muchos años, abajo a la izquierda vemos el diente individual y observamos que tiene un trazo de fractura, una fractura casi completa en el tercio medio de la raíz. Y tiene una fractura incompleta en el cuello del diente. Esto lo vemos en la tomografía, pero arriba en la panorámica se ve, no se ve, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido la decisión final? ¿Cuál es el diagnóstico? Una fractura en el tercio medio, extracción del diente. Ya está justificado el tratamiento. Y es más, en la imagen de la derecha, en la reconstrucción 3D, se ve que hay una fenestración, es decir, una fístula sería, ¿no? Una fenestración, que absolutamente no se ve nada en la panorámica. Entonces, la tomografía nos ayuda tremendamente a tomar decisiones. Este es un caso de otra universidad, yo trabajo en varias universidades, ¿no? Al final me he quedado en mi alma mater, que es Villarreal, pero eso cuando trabajaba yo en la Universidad de las Peruanas, ¿no? Eh, Vino un alumno con una paciente. Me dice, doctor, tengo esta paciente que trabaja en mi casa, qué sé yo, y hace 6 meses que intentaron hacerle la extracción en algún lugar, ¿no? Ahora voy a aprovechar que estoy en el curso de cirugía, a ver si se le puede extraer. Bueno, ¿y por qué no se le pudo extraer? A ver, muéstrame la panorámica. Acá no se ve absolutamente nada, ¿no? Y como estamos en una universidad, lo primero que hace el radiólogo en una universidad es pedirle su radiografía de su incidencia de Clark, ¿no? La técnica de Clark. Y acá se ve que según la técnica de Clark, la corona del canino casi no se ha modificado, ¿no? Es decir, está muy lejos del cono de rayos X. Como el cono está en vestibular, entendemos que el diente está por palatino. Y efectivamente, pero ¿cuál es la novedad si hace 6 meses quisieron extraerlo y no por palatino? Entonces, la tomografía, la panorámica aquí, o la radiografía periapical de Clark, me está indicando solo que la corona del diente del canino se encuentra palatino. Hay una imagen radiolúcida porque ha habido una osteotomía previa hace ya algunos meses, ¿no? Pero le pedimos una tomografía, ¿no? Para darnos una idea clara de por qué el diente no pudo ser extraído, ¿no? Porque nadie lo hace a propósito, son accidentes que pueden ocurrir. Y al momento de pedir la tomografía, en este corte en especial, que es un corte coronal, así de frente, ¿no? Se ve que la corona efectivamente está hacia el lado palatino y la raíz está hacia el lado vestibular y no se observa en ningún caso, en ningún sitio, un espacio periodontal del diente. Entonces, si el diente no tiene espacio periodontal visible es porque está anquilosado. La razón por la cual no pudieron hacer la extracción hace 6 meses, ¿cuál fue? Una anquilosis. Una hipercementosis, sí, pues está deformada la raíz, pero también una anquilosis, es decir, el diente está unido directamente al hueso sin ligamento periodontal. Este es otro caso, ¿no? Ese Fabricio, un niño, ¿no? De pocos años, creo que 10 años, 9, 10 años, ¿no? Que vino a la consulta porque me lo refirieron para extraerle un supernumerario. Entonces, en la panorámica del lado izquierdo no se ve nada. En cambio, en el lado derecho vemos una tomografía, ¿no? En un corte sagital, ¿no? De perfil, en donde se ve claramente un mesiodens que está en posición invertida en el lado palatino. Entonces vemos la diferencia de imágenes, con lo cual les quiero decir que en el tercer molar, el retenido, que es la tomografía en nuestro país es una opción, en otros países es una obligación, los demás dientes retenidos, premolares, caninos, incisivos, tienen que ser evaluados mediante una tomografía.
¿Ya? No es una opción, es una indicación, sí o sí, ¿ven? Este es el corte axial. Le vemos desde arriba y acá nos está indicando el radiólogo la presencia del supernumerario. Otra vez un corte coronal, pero más atrás para visualizar nuevamente el misionés para, en este caso, ver la distancia que hay al piso de la nariz. Entonces la imagen es muy clara, ¿no? Para este caso. Acá está. ¿Para qué nos sirve la radiografía o la tomografía computarizada en cirugía bucal? No estoy hablando de cirugía maxilofacial, estoy hablando de cirugía bucal por ahora. Para hacer el diagnóstico de patologías dentales y maxilares, para localizar los dientes retenidos, ya hemos dicho, para ver la forma de la raíz, para ver su relación con el conducto dental inferior, si es un implante, para ver si el implante que vamos a colocar no va a producir un daño en el nervio dental inferior o el paquete vascular nervioso. En implantología en general, para planificar la colocación de implantes o para descartar la posibilidad, porque el paciente quiere ponerse un implante y no tiene volumen de hueso, lo descartamos. ¿Pero con qué lo descartamos? Con la tomografía, ¿no? No existe otra forma. Este es un dibujo animado muy popular en mi niñez, Los Picapiedras, ¿no? Y algo así, ¿no? Algo así, esto representa la radiografía periapical y la radiografía panorámica para el diagnóstico y el tratamiento de dientes retenidos, ¿no? Justin, por favor, deja de estar dibujando, o si estás con un familiar o un hermano menor, están dibujando la pantalla. Ya no estamos en secundaria, estamos en la universidad y próximamente ustedes van a ser colegas. Vamos a desarrollar el primer punto. Patologías dentales. Vamos a buscar a Justin, si no lo vamos a sacar de la sala, yo creo que eso es más práctico. Vamos, acá está, Anthony Melgarejo. Listo. Seguimos entonces. No es que es una falta de respeto a ustedes mismos que están haciendo un esfuerzo por compartir algunas cosas, algunos minutos, no estar dibujando en la pantalla como si estuviéramos en secundaria, pues, ¿no? Bueno, seguimos. ¿Para qué nos sirve entonces ¿cómo se llama? La tomografía computarizada, ¿no? Acá vemos un maxilar superior donde hay una prominencia en el paladar porque hay un diente retenido, ¿no? En este caso un canino. Es evidente que está por el lado palatino. Aquí vemos en la panorámica de arriba un canino retenido en posición aparentemente horizontal. Clínicamente en la foto de abajo no se observa. Y en la tomografía sagital se observa que el canino está hacia el lado palatino en posición transversal, ¿no? Es otro caso, también arriba se ve la panorámica, otro canino retenido. En la foto de abajo a la derecha, en el sagital, se ve que la corona del canino se encuentra en el lado vestibular, ¿no? Por el lado vestibular de la raíz del incisivo lateral. Y acá, efectivamente, al momento de hacer la cirugía, se comprueba, se comprueba que el canino estaba por el lado vestibular. Esta es una vista sagital, hay un poco de duda, vamos al corte axial a la derecha, vemos que el canino está con la corona más inclinada hacia el lado palatino, ¿no? Efectivamente está hacia el lado palatino. Entonces, esto es una gran ayuda, ¿no? Definitivamente, como les dije hace unos minutos, cuando tenemos dientes retenidos, la tomografía no es una opción, es un deber, ¿no? Para tener una idea más clara de cuál va a ser el abordaje. Acá también arriba se ven dos mesiodens, cosa rara, no es usual tener dos, generalmente hay uno. Uno está en posición invertida y el otro está en posición vertical. Aquí vemos un caso simpático, un incisivo central superior que no puede erupcionar porque aquí existe un supernumerario, un mesiodens. Pero en la panorámica arriba se ve que aparentemente el incisivo central presenta cerca a su corona otro diente supernumerario. Entonces vamos a ver en la tomografía, en el corte sagital, si verdaderamente se trata de un diente supernumerario adicional o no. Acá vemos en la parte central, ¿no? El lado derecho, mejor dicho, al incisivo central y abajo, por debajo de un mesiodens. Perfecto. En el lado del medio vemos que
no existe otro diente supernumerario, es una cúspide supernumeraria de este canino, de este central, perdón. Es decir, se trata de una geminación dentaria de un incisivo central inferior. Acá vemos el momento de la cirugía, el agujero que está acá abajo es el espacio donde se encontraba el diente supernumerario. Acá arriba se ve el borde incisal del incisivo y este cachito que está atrás no es otro diente, sino es una cúspide supernumeraria del incisivo superior. Entonces tuvo que extraer, en este caso también, el otro incisivo, el incisivo central. Este es otro paciente, no tiene incisivo central, tiene retenido el canino, también tiene retenido el incisivo. Y en la tomografía lateral vemos precisamente que el ápice de este incisivo se encuentra por encima del piso de la nariz, ¿no? Entonces son cosas que nos dan una idea más clara de lo que estamos haciendo o lo que tenemos que hacer. Aquí vemos la tomografía, perdón, la pieza 4.3, ¿no? El canino inferior, y a la derecha vemos su tomografía, donde se ve que la raíz está en forma vertical, ¿no? Miren este corte muy bonito. El canino está exactamente al medio, ligeramente más hacia el lado vestibular, ¿no? Dice labial bucal. Oral por defecto es la traducción de la tomografía, pero en realidad oral es el lado lingual del diente, ¿no? En este caso vemos un premolar retenido. En la panorámica de arriba se ve en forma horizontal y abajo en la cefalométrica, en la radiografía lateral del cráneo, se ve que el diente aparentemente está en posición transversal y no horizontal como se ve arriba. Tomamos la tomografía y la tomografía nos dice que la corona del premolar se encuentra hacia el paladar, hacia el lado palatino, de tal manera que y se encuentra en posición transversal. Quiere decir que la radiografía lateral del cráneo nos decía la verdad, ¿no? En cambio, la panorámica nos daba una imagen equivocada, errada, de dónde se encontraba el diente. Y esta es la foto clínica durante la cirugía. Miren, el colgajo, y hablaremos de colgajo más adelante. El colgajo que se ha hecho para extraer este diente ha sido pequeñísimo, porque la ubicación del diente en sí se hizo mediante la tomografía computarizada. Entonces estamos viendo cómo una tomografía nos ayuda muchísimo para localizar dientes retenidos en general, ¿no? Acá vemos en la panorámica de arriba dos premolares. Son supernumerarios porque para el tratamiento de ortodoncia en ese entonces se extraía o se le decía, se le indicaba al paciente que se extraigan los primeros premolares. Entonces los dientes que están abajo son supernumerarios. ¿Qué queremos saber? Dos cosas. Su relación con el conducto dentario inferior y queremos también saber si están hacia vestibular o hacia lingual, ¿no? Entonces, en este caso, como el hueso es delgado, el diente está en la mitad, no está ni en lingual ni está vestibular. Ese es otro caso también, de arriba la panorámica, un diente supernumerario gemelo, ¿se acuerdan? Es igual a un diente normal, y abajo en la tomografía, en el corte coronal, se ve que los supernumerarios, que todavía no han formado raíz, están hacia el lado lingual. Aquí lo que se quiere ver es este gancho. Si este gancho está rodeando o no está rodeando el conducto dentario inferior. Es un caso antiguo, ¿no? Por eso que se ve que el conducto dentario no tiene color. Ahora todo sale de color, ¿no? Y se ve que el conducto dentario se encuentra más apical, más abajo de la raíz, ¿no? Se puede hacer una extracción sin mayor problema. Es un caso que vino a nuestra facultad en el año 2001, hasta ahora me acuerdo, la chica Judith Panta, de la Vía Real, y vino con esta panorámica, una tercera molar o un tercer molar que tiene en su cara cruzal un odontoma complejo. Se ve que el conducto dentario viene por distal, desaparece y vuelve a aparecer. Y la imagen de abajo es la tomografía en corte sagital, ¿no? Sagital quiere decir lateral. Vemos también que el conducto llega a la cara distal de la molar y luego desaparece y vuelve a aparecer. Ahora vamos a ver el corte coronal, ¿no? En el corte coronal se ve que el conducto dentario se encuentra en la furca, ¿no? Una posición un poco caprichosa, pero la tomografía nos ayuda a tomar la decisión o no de hacer la extracción de este diente retenido, que finalmente lo hicimos sin mayor contratiempo, ¿no? Tenía cuatro raíces y ahí se ve que tenía pues un espacio al medio entre la furga, donde se encontraba en ese caso el conducto dentario inferior. En este caso vemos un paciente que tiene un hueso muy pobre,
Y lo interesante aquí es que en la mandíbula el conducto dentario ya no existe, ya no hay un conducto dentario, aquí hay un canal dentario, ¿no? Porque se ha resolvido severamente la mandíbula. Esta tomografía se le pidió al paciente con la finalidad de planificar una cirugía de implantes, ¿no? Pero yo lo aprovecho para compartir un caso poco usual en donde no hay un conducto dentario, sino hay un canal dentario. Acá vemos en la panorámica arriba, ¿no? Un diente deciduo sumergido, está anquilosado al borde inferior de la mandíbula. Y vamos a ver en la tomografía, ¿ven? Arriba, que las raíces de los dientes se unen directamente al borde inferior de la mandíbula. Es un diente sumergido. Es el procedimiento quirúrgico, pero ya eso lo veremos más adelante. Miren, en este caso se trata de un canino retenido, la pieza 1.3, ¿no? En la tomografía abajo se ve que la corona está hacia el lado palatino y el ápice está muy cerca del piso del seno maxilar, ¿no? Otras indicaciones de la tomografía es para ver lesiones quísticas o tumorales, ¿no? Aquí en la rama ascendente hay una imagen mixta, ¿no? Pues no es completamente radiolúcida, en la rama ascendente de este paciente. Esta es una panorámica de mucho mejor calidad, donde se ve una lesión en la misma rama. Y en la tomografía vemos la dimensión del tamaño, ¿no? Pues se puede hacer la medición en la rama ascendente y se extiende hacia el parte del cuerpo de la mandíbula. Entonces, todas esas cosas las podemos ver en la tomografía computarizada, ¿no? Vamos a ver un caso, este más. Miren ustedes, para terminar esta conversación. Aquí vemos una radiografía panorámica y en el lado izquierdo, aunque no es una buena tomografía, año 2011, ¿no? Una buena panorámica, perdón, se observa que las raíces de los dientes están desplazados. Yo le dije, ¿se acuerdan en la práctica que cuando hay una lesión de crecimiento lento, esto da lugar a que las raíces de los dientes se vayan moviendo? Un desplazamiento así de las raíces significa de que hay una lesión de crecimiento lento que puede ser un quiste o puede ser un tumor, ¿no? Un tumor benigno, ¿no? Porque el tumor maligno no desplaza las raíces de los dientes. Y se ve además un diente supernumerario aquí en el segundo cuadrante. Vamos a ver la tomografía. En la tomografía se ve el diente que está señalado con la flecha, que es el diente supernumerario. Y acá hay una imagen de contorno mixta, sí, pero de contorno definido. Es una lesión de crecimiento muy lento que es característico de un quiste, ¿no? En este caso, un quiste dentígeno. Y abajo se ve el incisivo lateral. Y arriba a la izquierda se ve el canino. Acá hay una vista coronal, ¿no? Coronal, o sea, de frente, en donde se ve que el piso de la nariz se ha levantado un poco en el lado donde está la lesión. Esta es una imagen, una reconstrucción donde se ha quitado el hueso, donde solamente se ven los dientes. Ahora tenemos otro aliado que también vamos a verlo más en la parte teórica, que es la segmentación, ¿no? La segmentación nosotros podemos ver en forma tridimensional y en forma de video todos los maxilares y también los dientes, ¿no? Ese es otro tema. Por el día de hoy estamos viendo casos de tomografía computarizada. Esta es la lesión que fue extirpada. Y como vino después de algunos años, este jovencito, pues tenía 10 años cuando yo lo conocí, a los 12 años volvió para un control, ya estaba bajo tratamiento de ortodoncia, yo no hago ortodoncia, yo hago cirugía de implantes nada más, y vino para hacerse un chequeo, un control, y porque su ortodoncista pedía una opinión respecto al premolar que se encuentra retenido. Entonces yo le pedí una tomografía, ¿no? Bueno, yo pensé que estaba la tomografía. Entonces, la mejor tomografía que nosotros vemos es aquella que está en la boca del paciente, porque aún la mejor tomografía tiene limitaciones. Cuando tenemos una imagen, ¿no? Una lesión o por ejemplo, una tabla vestibular que tiene un grosor menor de 1 milímetro,
no aparece en la tomografía. Entonces la tomografía tampoco es lo máximo, ¿no? Es una ayuda, es una aproximación a la realidad. Muchas veces he visto casos en los cuales no se veía tabla vestibular ¿no? En el diente, le hacía un colgajo y veía una tabla vestibular que siendo delgada estaba ahí. Entonces la tomografía no reemplaza el examen clínico, la tomografía no habla, ¿no? A veces vienen los doctores o los alumnos, a veces hasta colegas con una radiografía y me dice, doctor, ¿qué opina de esto? Yo no puedo opinar nada si no veo al paciente, ¿no? Porque la tomografía no puede reemplazar al examen clínico, tengo que mirar al paciente. La tomografía se pide para observar una región anatómica que es poco visible en la panorámica y que es invisible al examen clínico. Esa es la indicación de un estudio de este tipo. La panorámica digital, bueno, todos son digitales, ¿no? No existe una indicación de cocina. Bueno, en esos tiempos tengo que cambiar esta conclusión. La mayoría de casos posibles de patologías bucales y maxilares requiere tomografía, ¿no? Pero a pesar de todo el avance tecnológico, la indicación para una tomografía sigue siendo mediante pero es consecuencia de una decisión clínica.